Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Hernández, a quien recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, maestra? Qué gusto saludarte, Jenny, y también a los chicos en casa. Yo súper emocionada por iniciar esta clase. Y es que justamente tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de sexto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! Maestra Vero, el otro día me estaba preguntando, ¿para qué nos sirve aprender todo lo que hemos visto hasta ahora sobre la prehistoria, la Edad Antigua y la Edad Media? Oh, Jenny, qué pregunta tan interesante. Pues de hecho, los historiadores se han hecho una y otra vez la misma pregunta. ¿Para qué nos sirve la historia? ¿Ustedes, alumnas y alumnos en casa, se han hecho esta pregunta? ¿Qué le responderían a Jenny? Tú, Jenny, ¿qué te has respondido a ti misma? Pues estaba pensando que a mí me ha servido para darme cuenta de cómo los seres humanos hemos ido cambiando a lo largo del tiempo, pero también me ha servido para darme cuenta de que muchas cosas del pasado aún siguen presentes hoy en día en nuestra vida cotidiana. Muy bien, Jenny, creo que le has dado en el clavo. Muchos historiadores han llegado a conclusiones parecidas y han dicho, la historia sirve, entre otras muchas cosas, para comprender cómo es que llegamos a ser lo que somos ahora y también para darnos cuenta de que podemos transformar nuestro presente y nuestro futuro en función de lo que fuimos en el pasado. Sí, creo que la historia resulta muy útil para entender de dónde venimos y hacia dónde podemos dirigirnos como humanidad. ¿Sabes, Vero? Justamente también es bueno conocer la historia de distintas civilizaciones y culturas porque me ha servido para darme cuenta de que la humanidad, desde sus orígenes, ha sido muy diversa y que esa diversidad vale la pena estudiarse, comprenderse y defenderse. Exactamente, Jenny. La diversidad cultural, lingüística, religiosa, política, económica, que aún hoy en día caracteriza a la humanidad, es sin duda fruto del pasado y del tiempo. Y mira, para que continúes con tus excelentes reflexiones sobre el para qué aprender historia en la clase de hoy, quiero invitarlos a ti y a nuestros amigos en casa a redactar cartas de opinión sobre el tema que veremos. ¿Cartas de opinión? Sí, cartas de opinión, como las que han aprendido a elaborar en sus clases de lengua materna, en las que expresen lo que creen o piensan o consideran sobre el tema de hoy, el Islam. Ah, sí, claro. Cartas de opinión dirigidas a un lector imaginario, que deben contener un inicio, en el que nos presentamos y presentamos el tema a tratar, un desarrollo, en el que exponemos nuestra opinión sustentada con argumentos sobre el tema presentado al inicio, y un cierre, en el que concluimos con alguna recomendación y nos despedimos de nuestro destinatario imaginario. Recuerden que una opinión es la postura que cada uno adopta frente a algo y que puede construirse a partir de experiencias, conocimientos, hechos, ideas o creencias. En esta ocasión, procuraremos que nuestra opinión se construya con base en los conocimientos que adquirimos hoy sobre el Islam. Compañeras y compañeros, vayan entonces por su cuaderno, una pluma o lápiz y su libro de historia para que lo abran en las páginas 94 y 95 para que comencemos a trabajar. En clases pasadas aprendimos que uno de los conflictos bélicos más importantes de la Edad Media fueron las famosas cruzadas. ¿Recuerdan quiénes se enfrentaban en estas guerras? Sí, yo recuerdo que eran guerras entre europeos, defensores del cristianismo, y musulmanes, defensores del Islam. Muy bien, Jenny. Para entender mejor el porqué de estas guerras, debemos conocer el origen de esa otra religión, que por supuesto ya mencionaste, y que también se desarrolló en distintas etapas de la historia. El Islam. Debemos comenzar por explicar que durante el siglo V, mientras el Imperio Romano de Occidente se fragmentaba en diversos reinos feudales, simultáneamente en la zona desértica de lo que actualmente es Arabia Saudita, habitaban los árabes, quienes se congregaban en pequeñas tribus nómadas que comerciaban entre sí. Hablaban el mismo idioma
y rendían culto a diversas deidades, es decir, eran politeístas. Algo muy peculiar de estas tribus nómadas era que el culto a sus dioses lo rendían en un santuario llamado la Caba, ubicado en la ciudad construida en medio del desierto, la Meca. Por muchos años, las tribus árabes acudían a la Caba a orar, meditar y rendirle culto a sus distintas deidades. Sin embargo, a finales del siglo VI después de Cristo, esto cambió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se registró un hecho fundamental para las tribus árabes: el nacimiento de Mahoma. En nuestro libro de texto se explica lo siguiente. Mahoma nació en el año 571 después de Cristo, en la Meca, ciudad donde se encuentra el santuario de la Caba. Según señala la tradición, recibió la visita del arcángel Gabriel, a quien identificó como mensajero de Alá, el Dios, la divinidad. Este suceso, conocido como la Noche del Destino, hizo que Mahoma comenzara a predicar una nueva religión monoteísta, el Islam. La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Alá. Y a los creyentes se les llama musulmanes, que quiere decir sumisos. Mahoma tuvo muchos seguidores, pero también muchos enemigos que no estaban de acuerdo con sus ideas. Perseguido por sus adversarios, huyó de la Meca en el año 622 después de Cristo. Este suceso marcó el inicio de la era musulmana y se llamó la Égira, que significa emigración. Muy bien, Jenny. Como se deriva de este fragmento, a partir de las prédicas de Mahoma, las tribus árabes comenzaron a unificarse bajo una sola religión, el Islam. De este modo, dejaron de ser politeístas para convertirse en monoteístas, es decir, creyentes de un solo Dios. Veamos cómo se produjo este proceso con este video. El Islam. En los siglos III y IV después de Cristo, los árabes eran pequeñas tribus nómadas de religión politeísta, es decir, creían en muchos dioses, poseían el mismo idioma y tenían como santuario la Caba, que en árabe significa el dado o el cubo, localizado en la Meca al sur de Arabia. Este monumento es un fragmento de meteorito cubierto de una tela negra bordada en oro hacia el cual todos los musulmanes oran 5 veces al día. Las tribus árabes eran pacíficas y se dedicaban a comerciar entre ellas. Solo una pequeña parte del territorio de Arabia era cultivable debido a su naturaleza desértica, así que la agricultura no tuvo un gran desarrollo. En el siglo VII después de Cristo, todas las tribus árabes se unificaron bajo el liderazgo de Mahoma, al adoptar una nueva religión, el Islam. A partir de entonces comenzó su expansión y formarían un gran imperio. Mahoma y el nacimiento del Islam. Mahoma nació en el año 571 en la Meca, ciudad donde se encuentra el santuario de la Caba. Según su tradición, recibió la visita del arcángel Gabriel, a quien identificó como mensajero de Alá, el Dios, la divinidad. Este suceso, conocido como la Noche del Destino, hizo que Mahoma comenzara a predicar una nueva religión monoteísta, el Islam, cuyos seguidores son llamados musulmanes. Tuvo muchos seguidores, pero también enemigos que no estaban de acuerdo con sus ideas. Debido a estos últimos, huyó de la Meca en el 622. Este suceso marca el inicio de la era musulmana y es llamado la Égira, que significa la emigración. Mahoma se dirigió a la ciudad de Medina, donde se dedicó a escribir el Corán, en el que plasmó los principales preceptos del Islam, que son la existencia de un solo Dios verdadero, al cual llamó Alá, y describió los deberes de los musulmanes. Entre ellos están la oración, la profesión de la fe, la caridad, los ayunos y la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida. También en este libro se incluye la obligación de los musulmanes de participar en la Guerra Santa, llamada Yihad, para defender y difundir su religión. Para el año 628 después de Cristo, Mahoma regresa al mando de un ejército a la Meca. Poco a poco sometió a todas las tribus a las cuales les impuso la religión islámica.
De este modo unificó a los árabes bajo una misma fe y un solo gobierno. Tras la muerte de Mahoma, en el año 632 después de Cristo, los califas, del árabe jalifa, que significa reemplazante, continuaron con la expansión de la doctrina y conquistaron una región muy extensa que abarcó Mesopotamia, Siria, Persia e India. Los califas también ocuparon Tierra Santa, Egipto y el norte de África, y a principios del siglo VIII cruzaron el estrecho de Gibraltar para conquistar la mayor parte de la península ibérica. Intentaron conquistar Francia, pero fueron derrotados. Los árabes fundaron varios reinos en la península ibérica y permanecieron en este sitio durante 8 siglos. Esta ocupación influyó de muchas formas al mundo occidental, ya que introdujeron conocimientos de los chinos como la brújula. La influencia en la arquitectura todavía se puede ver en el sur de España, y la gran mayoría de los nombres que empiezan con la letra A son de origen árabe. También, gracias a los árabes, los conocimientos de la Grecia clásica se retomaron nuevamente. Mientras dominaron España, las ciudades de Toledo y Córdoba fueron grandes centros culturales. ¡Qué interesante historia! Pero por lo que vi en el video, la expansión del Islam, gracias a la prédica de Mahoma, no solo transformó a los árabes en monoteístas, sino que con el paso del tiempo dejaron de ser tribus nómadas para convertirse en un gran imperio que abarcó desde Medio Oriente, el norte de África, hasta la zona sur de la España actual. Exactamente, Jenny. Se trató de un largo proceso de expansión política y religiosa del Imperio Islámico, que comprendió cerca de 5 siglos y que desde luego trajo conflictos bélicos con los reyes feudales de Europa, así como con los emperadores del Imperio Bizantino. Sí, como nos ha señalado la historia antigua y medieval, toda expansión trae consigo conflictos y guerras. Pero no solo eso, también produce intercambios culturales y enriquecimientos mutuos. La expansión de los musulmanes por Asia, África y Europa, bajo el liderazgo político de los califas, trajo consigo importantes intercambios comerciales y culturales entre Europa y Asia, sin los cuales no se comprendería la historia posterior de ambos continentes. Aquí en nuestro libro de historia se explica que la expansión del Islam, sobre todo la ocupación que llevaron a cabo en la península ibérica entre los años 711 a 1492, tuvo notables consecuencias para la cultura occidental, ya que los musulmanes dejaron una herencia importante, como las aportaciones lingüísticas al español, además de que redescubrieron los conocimientos griegos e introdujeron en Europa diversos saberes chinos. Efectivamente, nombres que nos resultan tan familiares como Omar, Alicia o Andrés son de origen árabe, al igual que palabras que utilizamos todos los días como aceite, alcohol, almohada, jirafa, tarima, elixir, entre muchas otras. ¡Ah, ya entiendo! Al conquistar el sur de España, los árabes introdujeron estas palabras al español. Cuando los españoles conquistaron México Tenochtitlán, nos legaron estos arabismos que hoy en día seguimos hablando. Exactamente, Jenny. Y si no mal recuerdo, en nuestras primeras clases sobre la Edad Media, vimos que los musulmanes, gracias a su expansión comercial y militar, también popularizaron juegos como el ajedrez, cuyo origen fue en India. Muy bien, Jenny. Veo que tienes buena memoria. Con la expansión musulmana, en Europa se popularizó el juego del ajedrez, originario de India, pero también inventos tan importantes para el desarrollo de la navegación como fue la brújula, inventada por los chinos y cuyo uso se popularizó en Asia y Europa, gracias a los árabes. Pero según sé, los musulmanes no solo se encargaron de introducir a Europa los inventos de otros pueblos, ellos también realizaron sus propios inventos. Efectivamente, apasionados de la astronomía, construyeron observatorios en las ciudades más importantes del Imperio Islámico, como Bagdad, El Cairo, Córdoba, Toledo, Samarcanda. Al interior de estos observatorios, los árabes inventaron el péndulo y el reloj de arena.
Pronosticaron las manchas del Sol, estudiaron los eclipses, los cometas y otros fenómenos celestes. Además de la astronomía, los árabes cultivaron asiduamente las matemáticas. Muchos principios básicos de aritmética, geometría y álgebra fueron descubiertos por eruditos musulmanes. Es más, los números y el método de contar que hoy utilizamos fueron inventados por los árabes. Alejandro von Humboldt, un importantísimo científico alemán del siglo XVIII, llegó a afirmar que son los árabes quienes debían ser considerados como los verdaderos fundadores de la física. Y es que, entre otras cosas, fueron eruditos árabes los que escribieron un tratado de óptica, que hoy en día es el principio de la óptica moderna. A esto hay que agregar sus aportes a la arquitectura, las artes plásticas, la literatura y la filosofía. Fue gracias a los árabes que se logró la reintroducción y relectura de los griegos por parte del mundo europeo. Pero, a ver. Si los musulmanes hicieron tantos aportes a la cultura europea, ¿en qué momento comenzó el conflicto y la guerra entre el mundo islámico y el mundo cristiano europeo? Muy buena pregunta, Jenny. En su proceso de expansión, los musulmanes ocuparon desde el siglo VII Jerusalén, considerada Tierra Santa por los cristianos europeos, por ser ahí el lugar de nacimiento de Jesús. Desde el inicio de su expansión, los musulmanes se enfrentaron al Imperio Romano de Oriente, Bizancio, conquistando territorios. En el año 711 comenzó la guerra entre cristianos y musulmanes por el territorio de la península ibérica. El avance de los árabes en Europa fue detenido por Carlos Martel en el 732. A partir del siglo XI, los reyes europeos se lanzaron a la reconquista de Jerusalén y fue en ese momento que las guerras de las cruzadas comenzaron. El afán, tanto cristianos como de musulmanes, por defender sus creencias religiosas frente a las creencias de los otros, así como el afán de ambas civilizaciones por expandirse territorialmente, hizo de la guerra un hecho prolongado. Vaya, es muy interesante, maestra. Y la religión musulmana sigue existiendo hasta nuestros días, ¿cierto? Claro que sí. Existe en todo el mundo, pero principalmente en los países de Medio Oriente. ¿Será que podemos conocer un poco más de su religión para que a partir de ello comprendamos mejor las diferencias? Claro que sí. Para eso les traje un video. Vamos a verlo. Las 5 columnas del Islam. El mundo es uno y la fe es diversa. En sus contextos, las civilizaciones han creado normas de expresión sagradas que acompañan la cultura y el modo de vida. La fe y las creencias no se reducen a sentimientos, a racionalidades religiosas ni a relatos sagrados, sino a prácticas y rituales que también otorgan identidad y fortalezas. El Islam es la religión que más adeptos tiene y es la que más ha crecido en el último siglo. Su práctica religiosa descansa en las 5 columnas o 5 preceptos fundamentales de la ley islámica, en la que se sigue la palabra de Dios revelada, la profesión de fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación son los 5 pilares que nos permiten entender la fe y la práctica religiosa del Islam, los rituales, la espiritualidad y los lugares sagrados donde se practican. ¿Cuántos prejuicios y estigmas tenemos del Islam? A quien reconocemos más bien por el carácter beligerante, fundamentalista, más que por sus prácticas religiosas y de espiritualidad. Ese es nuestro reto hoy, aquí en Sacro y Profano, conocer el Islam realmente existente, el Islam que practican pues más de 1.000 millones de seres humanos. Y agradezco la presencia de Amina Al-Yeraji, entrañable amiga, ministra de culto de la Orden Sufi Al-Yeraji de México, y asimismo mi reconocimiento por el rigor y admiración también del doctor Hernán Taboada, investigador de la UNAM. Hernán, ubícanos un poco el Islam
en este momento, sobre todo estas imágenes contrastantes que ya hemos conversado varias veces, esta imagen del fundamentalismo al Islam realmente existente. Bueno, los Islam realmente existentes, ¿no? Recordemos, siempre es útil empezar con los diccionarios, la enciclopedia. Es la segunda gran religión existente en el mundo por número de adherentes, probablemente se convierta en la primera en pocos años, ¿no? Es una religión asentada sobre algunas bases bastante sencillas, de las cuales vamos a hablar posteriormente. Hay muchas variedades del Islam. Esta imagen a la cual te acabas de referir responde a algunos grupos. La mayoría, ¿no?, de los 1.500, 1.600, quizá 1.800 millones de musulmanes en el mundo, de los cuales muchos aquí en México y en América Latina, responden a otras tradiciones. Muy bien, y la realidad espiritual en contraste con estos grupos más fundamentalistas, ¿cómo lo podrías contrastar, Hernán? ¿Cómo lo podía contrastar? Es sencillo, basta conocer directamente a los musulmanes, vivir, aunque sea visitar algún país islámico. Vemos que la forma de vida del Islam, ¿no? El Islam es una religión, pero también una forma de vida. Es una forma básicamente pacífica, ¿no? El hombre islámico se caracteriza por cierta armonía en el trato, ¿no? El trato hacia los demás, ¿no? Muy lejos de esta imagen de violencia. Muy bien, Amina, introdúcenos al tema de las 5 columnas, los 5 pilares del Islam, que dicen que es una fórmula sencilla, pero muy profunda de vivir la espiritualidad y la práctica religiosa islámica. Así es, Bernardo. Son 5 pilares. La shahada, diría yo, que es el principal, que es la afirmación de ser testigo de que no existe nada aparte de Dios. Es decir, que Dios es la única existencia real y toda otra existencia se deriva de Dios. Y Mohammed, el Mohammed de Arabia de hace 1435 años, es un siervo y mensajero veraz de esa fuente del ser. No estamos hablando de Allah como Dios de los musulmanes, sino el Dios único que adoró Abraham, Jesús, María y hoy día todos los musulmanes del planeta. También. El segundo es el salat, que son las 5 oraciones del Islam cada día, que son muy breves y son como pinceladas y todo el tiempo se están haciendo en el planeta. Luego sigue el mes de Ramadán, el ayuno del mes de Ramadán, que es el mes en donde se revela o se empieza a revelar el Sagrado Corán. Luego sigue el zakat, que es el pilar de la limosna, es decir, que cada ciudadano del Islam está obligado a compartir de las riquezas que recibe de Dios y lo mínimo que debe de compartir es un 14avo de las ganancias netas anuales. Y el último es la peregrinación, que se entiende que cada musulmán, si tiene los medios económicos, debe de llegar a la ciudad santa de Meca, donde se encuentra la Kaaba, que es este santuario en donde hay constantemente adoración a Dios, y esta Kaaba significa el corazón humano, representa el corazón humano libre de ídolos, que fue la misión del profeta, que fue limpiar esa Kaaba que originalmente la construyó Abraham de los ídolos. Muy bien, muchas gracias, Amina. ¡Ándale! No sabía que el Islam había crecido tanto en el último siglo y tampoco que tenía tantísimos adeptos. Así es, y como pudimos observar, es una religión muy interesante que vale la pena comprender. Aquí en México también hay personas practicantes del Islam, y al igual que con toda la gente, es importante respetar sus creencias. Yo quiero seguir estudiando las 5 columnas del Islam, maestra. Gracias por el video. Y más porque una mujer musulmana es quien nos explica sobre el tema. Creo que aquí hay una lección de la historia sobre la cual podemos escribir en nuestras cartas de opinión y cerrar esta clase. ¿Por qué los seres humanos a lo largo de la historia hemos transformado momentos de un fecundo intercambio cultural en guerra y destrucción?
Ustedes, compañeras y compañeros en casa, ¿qué opinan? ¿Creen que en el futuro, de acuerdo con lo que nos enseña la historia, sea posible el encuentro entre culturas distintas sin un afán de conquista y destrucción? ¿Creen que sea posible concebir y construir una historia humana sin la guerra? Los invitamos a que escriban sus opiniones en sus cartas dirigidas a sus familiares o amigos. Recuerden que historia no es solo una asignatura que nos sirve para aprender sobre qué pasó hace mucho tiempo atrás, sino también para reflexionar sobre lo que somos en el presente y lo que podemos llegar a ser en el futuro. Maestra Vero Hernández, muchísimas gracias. Ha sido una muy buena clase y estoy muy intrigada en saber más sobre otras culturas. Sí, creo que podemos opinar muchísimo sobre el Islam. Y bueno, chicos, les queda como reto. Hasta luego. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con el Islam y la expansión musulmana de historia de sexto grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, geografía. ¡Nos vemos! Pero antes, vamos a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello